doctor Durán. La situación era ahora mucho más compleja. Pero entonces apareció la figura de un joven y hábil político, Federico Felico Tinoco. Tinoco logró que Durán también renunciara a su candidatura, dejando en manos del Congreso la elección del presidente. La confusión y la incertidumbre eran acongojantes. Yo, a pesar de pertenecer al Partido Republicano, me mantuve al margen de los acontecimientos. Pero una mañana me sorprendieron en mi casa en Heredia dos visitantes. Eran Federico Tinoco y el doctor Durán. Entre ellos, y con el apoyo de 22 diputados, se llegó a una salida a esta difícil crisis política. Buscar un candidato ajeno a la contienda, un candidato de transacción, y lo encontraron, Alfredo González Flores. Sí, llegué a la silla presidencial sin haber pronunciado un solo discurso de campaña, y sin haber recibido un solo voto de la gente. Este es el día de traspaso de poder. Estos son algunos miembros de mi gabinete, personas muy valiosas, como Tomás Oley, Rogelio Fernández Güell, Mariano Guardia, Roberto Brenes Mesén, mi hermano Luis Felipe, Federico Tinoco y otros. Los acontecimientos habían ocurrido a una velocidad vertiginosa. Yo apenas tenía 36 años, pero me sentía seguro y preparado para tomar las riendas del país. Todo gobierno es difícil, pero el mío fue terrible. No me había terminado de acomodar en mi escritorio presidencial cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Costa Rica vivía principalmente de las exportaciones de café, cuyos compradores eran precisamente los países que estaban en guerra. Además, los ingresos del Estado venían básicamente de dos fuentes: de los impuestos que se cobraban en las aduanas a las importaciones, las cuales se habían reducido completamente debido a la guerra, y de las ventas de guaro que hacía la Fábrica Nacional de Licores. Obviamente no podíamos ni aumentar los impuestos, y mucho menos aumentar las ventas de la fábrica de licores. Con mi equipo analizamos con cuidado la situación económica. Era fácil ver que el modelo económico que teníamos no funcionaba. Dependíamos demasiado del comercio exterior. Ni siquiera teníamos dinero para pagar sueldos. Y si despedíamos a los trabajadores, el problema era peor. La comida empezaba a agotarse porque la agricultura se paralizaba poco a poco. Esto debido a que los bancos, que eran todos privados, lo que hicieron fue reducir sus operaciones por el pánico que creaba la guerra. Y cuando hacían préstamos a los campesinos o pequeños empresarios, era con intereses de usura. Tomé entonces decisiones muy difíciles. La primera fue no despedir a ningún empleado público, pero a cambio de que los salarios se pagarían así: 2/3 partes corrientemente y 1/3 parte hasta que hubiera fondos. Error garrafal. Tóquenle cualquier cosa a un tico menos la bolsa del pantalón. Esta medida, aunque dura, era la única salida para no crear más miseria tirando gente desocupada a las calles, pero el pueblo no lo entendió así, y mi gobierno empezó a ser impopular. Por suerte contaba con un Congreso a mi favor que me ayudó a tomar decisiones. Quizás la más importante por la trascendencia que ha tenido hasta hoy para el desarrollo económico y social del país fue la creación del Banco Internacional de Costa Rica. Desde 1884, el presidente Bernardo Soto había firmado un acuerdo con Gaspar Ortuño, en el que el Estado le entregaba a los bancos privados la facultad de emitir billetes, controlar los depósitos judiciales y hasta manejar las rentas del Estado. Esto era gravísimo, porque para mí las finanzas eran el corazón del Estado. Quien controla las finanzas tiene en sus manos el control de la política nacional. Además, la banca privada estaba generando la acumulación de grandes capitales en muy pocas manos, a la vez que un empobrecimiento de las grandes mayorías. Así es que el Estado tenía que intervenir. Por eso creamos el Banco Internacional de Costa Rica, cuya primera función fue poner en marcha las Juntas Rurales de Crédito Agrícola. Para mediados de 1915, estas Juntas Rurales de Crédito Agrícola del Banco Internacional comenzaron a dar sus frutos. Un aumento notable en la producción de maíz, arroz, frijoles, caña de azúcar, verduras y muchos otros productos más. También se creó en este banco la sección de fomento a la producción, de tal manera que se aseguraba un buen manejo de las cosechas y de la distribución de los productos de consumo popular. También se creó en el Banco Internacional el Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonización. Las juntas de crédito rural comenzaron a desarrollarse hasta convertirse en lo que luego se llamaría Banca de Desarrollo. A través de la creación del Banco Internacional, el Estado había intervenido firmemente en la actividad financiera